Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se estudia la Biblia a profundidad. Hermanos, antes de iniciar queremos recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Para nosotros esto es muy importante porque así vamos a poder alcanzar a muchas almas con el Evangelio eterno, con la verdad presente. Ya que este es el objetivo de este canal, alcanzar a muchas almas con los mensajes que el mundo desconoce, con los mensajes de verdad presente. Así que, hermanos, antes de iniciar queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, que este tema que vamos a estudiar, rogamos que nos des sabiduría, conocimiento, inteligencia para que lo podamos asimilar con una mente amplia, con una mente madura y con una mente espiritual. Condúcelos a toda verdad a través de la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Queremos responder una pregunta. Esta pregunta amerita una respuesta. ¿Es pecado usar anillo de boda? Esta pregunta me la han hecho muchos hermanos. Así que vamos a ver qué dice la Biblia y qué dicen los consejos del Espíritu de profecía. Vamos a responder esta pregunta: ¿es pecado usar anillo de boda? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? Ahora, pueden haber opiniones humanas, pueden haber conceptos humanos, pueden haber discrepancia con respecto a este punto, pero vamos a dejar a un lado los conceptos humanos, vamos a dejar a un lado las opiniones humanas. Vamos a ver de que lo que está pasando dentro del pueblo de Dios es que hay una tremenda ignorancia de la Biblia. Hay una tremenda ignorancia del estudio del espíritu de profecía. Por eso siempre lo he dicho y lo sostengo. Para que alguien sea miembro de junta de iglesia, tiene que conocer las siguientes cosas: la Biblia, el espíritu de profecía, nuestras 28 creencias y el manual de iglesia. Muchas veces, por ser faltos de conocimiento, se llevan a cabo votos que no son correctos y que no están basados en un así dice Jehová. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros, para ser miembro de junta, tenemos que conocer lo que enseña la Biblia. Así que cuando vayamos a hacer un voto en una junta de iglesia, tenemos que conocer perfectamente bien lo que estamos haciendo para que no vayamos a cometer tremendos errores que al final las consecuencias son más terribles que el mismo error. Y este es un consejo sabio para los hermanos de la iglesia. Para que usted haga un voto para elegir a los nuevos miembros de la junta de iglesia, tiene que asegurarse que el hermano que está eligiendo conozca perfectamente bien nuestras creencias y doctrina, aparte que tenga un buen testimonio. Eso está sobreentendido. Ahora, en esta ocasión queremos responder esta pregunta: ¿es pecado usar anillo de boda? ¿Es justo, es justificable disciplinar a alguien en la iglesia porque use anillo de boda? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el espíritu de profecía? ¿Qué es lo que dice el manual de iglesia? Ok, tengo sobreentendido que estoy predicando mayormente para un público adventista del séptimo día. Yo sé que este canal lo siguen personas que no son adventistas, pero si lo siguen de alguna manera están de acuerdo con el material que se pone en este canal. Así que vamos a citar la Biblia, el espíritu de profecía y el manual de iglesia. Vamos a hacer que los tres armonicen para poder responder esta pregunta: ¿es pecado usar anillo de boda? Bueno, es importante comprender que dentro de la iglesia hay dos extremos. Está un extremo liberal y está un extremo que es extremista como los fariseos. Eso lo enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Los extremos
no son buenos. Según el espíritu de profecía, los extremos son del diablo. Por un lado, el diablo quiere que nosotros nos hagamos libertinaje. Y por el otro extremo, el diablo quiere llevarnos a que seamos legalistas, radicales, como los fariseos. Vamos a ver, hay muchas citas que dicen eso, pero yo solamente voy a usar una cita del espíritu de profecía donde condena los extremos. No tenemos que ser ni liberales, porque el liberal justifica todo. El liberal justifica aún hasta lo mundano y lo pagano. Mientras que el extremista, el fanático, el radical, condena hasta lo que es bueno. O sea, por eso es que tenemos que tener cuidado, pedir sabiduría a Dios para no convertirnos ni en liberales ni en radicales. Tenemos que ser, dice el Espíritu de Profecía, que tenemos que ser como Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo no era ni radical, ni fanático, ni tampoco justificaba el pecado, ni tampoco era liberal. Ok. Obreros Evangélicos, página 331, párrafo 1. Quiero que tomen nota para que ustedes sepan defender este tema y puedan dar respuesta sobre este tema. Estos son temas controversiales dentro de la iglesia. No solamente dentro de la iglesia adventista, sino que también son controversiales en el mundo protestante. Hay quienes hacen doctrina y condenan radicalmente el anillo de boda. Es pagano. El anillo de boda es satánico, es mundano, es pecado que se use. Noten cómo dice esta cita que les dije que leyéramos. Obreros Evangélicos, página 331, párrafo 1, dice: a medida que se acerca el fin, el enemigo obrará con todo su poder para producir fanatismo entre nosotros. Hermanos, huyamos del fanatismo. Una cosa es tener celo de Dios y otra cosa es ser fanático. Él se regocijaría de ver a los adventistas del séptimo día ir a los extremos, tales que diesen lugar a que el mundo nos señale como una sociedad de fanáticos. La cita está diciendo que tenemos que tener cuidado. No vayamos a dar la impresión al mundo de que somos fanáticos como los fariseos. Tengamos cautela. Está en juego la salvación de las personas que no conocen a Jesús. Tenemos que representar correctamente a Jesús. No dar la impresión que somos fanáticos ni tampoco liberales. Noten, he sido invitada a poner a nuestros ministros y miembros laicos en guardia contra este peligro. Noten lo que está diciendo la sierva del Señor. He sido invitada muchas veces a advertir a los ministros y a los laicos a que estén en guardia. ¿Con qué? Con el espíritu del fanatismo. Y dice: nuestra obra consiste en enseñar a los hombres y mujeres a edificar sobre un fundamento verdadero y a sentar sus pies sobre un así dice Jehová, sobre un claro así dice Jehová. En otras palabras, lo que está diciendo ella, que no tenemos que dar la impresión al mundo que somos fanáticos, radicales. Tenemos que presentar al mundo, tenemos que ser representantes aquí en este mundo y hacer que la gente esté fundamentada en un así dice Jehová, en un así escrito está. Poderosa cita, hermano. Ahora, vamos a ver sobre la joya. Al final de este estudio voy a responder la pregunta: ¿si es pecado usar anillo de boda? ¿Es justo que se discipline a alguien, a un miembro de iglesia, por usar anillo de boda? Bueno, vamos a poner la plataforma. Siempre en mis temas me gusta poner la base, una introducción bíblica. Vamos a ver en este estudio que el pecado no está en las joyas, sino en el uso que se le da. Repito, la Biblia enseña que el pecado no está en las joyas, sino en el uso que se le da. Vamos a ver muchos pasajes bíblicos donde muchos hijos de Dios
y reyes usaron joyas, pero su motivo o el contexto en que las usaban era un contexto diferente. O sea, repito esto para que quede claro. En otras palabras, el pecado está en la forma en que se usan. ¿Para qué se usan? ¿Cuál es el uso que se le da? Porque muchas veces podemos confundirnos que el pecado radica en las joyas en sí mismo o en usar joyas. Vamos a ver de que la Biblia no enseña eso. Voy a demostrar bíblicamente que muchos hijos de Dios en el Antiguo Testamento usaron joyas, usaron oro, usaron corona de oro, usaron anillos de oro. Pero el uso que se le daba en el Antiguo Testamento era bien diferente a cómo se usan hoy en la actualidad. Vamos a ver de qué es bien diferente, porque el pecado radica no en las cosas, no en las joyas, sino en la mente del ser humano. El pecado está en la mente. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de personas que usaron joyas y que Dios nunca las condenó. José fue adornado con joyas por Potifar y por Faraón. Esto lo dice Génesis 41, versículo 41 al 42. Noten que estoy poniendo la base para que aterricemos con el anillo de boda, pero quiero que leamos la Biblia para que notemos que Dios no condena las joyas en sí mismo, sino el uso que se le da. Noten cómo dice Génesis 41, versículo 41 al 42. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Noten que a José se le puso un anillo que era de Faraón y un collar. Pero vemos de que en ningún pasaje se dice o lo condena Dios o como que Dios haya dicho: José, estás pecando, eso es pecado, quítate el anillo, quítate ese collar, porque ese collar viene del paganismo. No, al contrario, saben que la Biblia enseña de que José era un hombre bendecido por Dios y próspero. Génesis 39, versículos 2 al 4. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía prosperaba en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó su poder todo lo que tenía. Noten, José no era pagano por usar un anillo, ni por usar un collar, porque el corazón de José era un corazón santificado por la palabra de Dios. José no era ningún impío, José no era ningún pagano, porque el portar un anillo o un collar, eso no cambiaba su santidad. José era fiel a los mandamientos de Dios, independientemente si usaba un anillo o un collar. Porque el pecado no está en las joyas en sí, sino en el uso que se le da. El pecado está en la mente. ¿Qué diríamos de Rebeca? Rebeca recibió un regalo en oro y joya. Si las joyas eran pecado o el oro era pecado, Rebeca inmediatamente hubiese dicho: no recibo esto porque esto es mundano, esto es pecado. No, hermanos. Noten lo que dice la Biblia, Génesis 24, versículo 22. Por eso, hermanos, yo les dije en este estudio que tengamos una mente madura, equilibrada, una mente sana, una mente madura espiritualmente para que podamos entender esto, sin irnos a los extremos. No quiero que me vayan a malinterpretar de que yo estoy haciéndole propaganda a la mundanalidad
o al atavío de usar collares y joyas. No quiero que me vayan a malinterpretar eso. Simplemente estoy explicando cuál es el contexto de usar joyas y cómo se puede eso malinterpretar si no se tiene cuidado con el contexto. Y repito cada vez para que no se vaya a malinterpretar o sacar de contexto mis palabras. El pecado no está en las joyas en sí, sino en el uso que se le da. Acabamos de ver el ejemplo de José. Ahora vamos con Rebeca. Noten cómo dice Génesis 24, versículo 22, hablando de Rebeca. Y cuando los camellos acababan de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Noten que Rebeca, con gozo y alegría, recibió ese dote. Génesis 24, 47, noten cómo dice, aquí recibe otro regalo Rebeca. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Noten, si las joyas eran paganas, Rebeca las hubiese rechazado. Noten, hermanos, que aquí no estamos ni tan siquiera sacando de contexto el versículo bíblico, sino que el mismo versículo se explica solo. Ahora, ¿qué diríamos, hermanos, de la corona de oro y la argolla real de Saúl? Saúl portaba una corona real que cuando murió, dice que fueron llevadas a los pies de David, como una muestra de que Saúl ya había muerto. Noten cómo dice la palabra de Dios. 2 Samuel 1:10 dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Hablando de Saúl, dice la historia que fue un amalecita que lo terminó de matar. O sea que Saúl se metió la espada, pero aún quedaba moribundo. Y un amalecita lo terminó de aniquilar. Aquí dice, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Aquí está hablando de David. Noten que Saúl no era pagano por portar oro y una corona de oro en su cabeza. Saúl era pagano por su conducta. Saúl era hijo del diablo por su conducta, por su corazón pecaminoso, no por lo que portaba. Interesante. Ahora, ¿qué dijéramos, hermanos, de los reyes? Los reyes en el Antiguo Testamento usaban coronas de oro. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndolo. Batiendo las manos dijeron, vive el rey. Los reyes de Israel usaban corona, usaban oro, usaban collares de oro, pero lo que hacía pagano al rey no era lo que portaba en su cuerpo, sino su conducta. Vemos en la economía judía reyes fieles a Dios y fieles apóstatas, porque no era el oro que los corrompía, sino la codicia, la maldad, la vanagloria, el pecado que moraba en ellos. Noten, ¿qué dijéramos de Mardoqueo? Mardoqueo no era pagano, Mardoqueo no era impío, Mardoqueo era un judío fiel a Dios que había sido llevado a Persa. ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Esto lo dice Esther 8, versículo 15 al 16. Noten que eso, qué es lo que se le puso a Mardoqueo. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra.
No vemos por ningún lado en la Biblia donde se diga de que Mardoqueo era pagano o que era mundano porque permitió que se le pusiese una corona de oro y se vistiera como rey. ¿Qué dijéramos, hermanos, de cómo vestían los sumos sacerdotes en el santuario? Los sacerdotes en su cuerpo portaban oro, especialmente en el pectoral. Esto lo dice Éxodo 28, versículos 6 al 10. Noten, hablando de los sumos sacerdotes, usaban joyas en el Antiguo Testamento. Éxodo 28, versículos 6 al 11. Y harán el efod de oro. Noten, un efod de oro. O sea, parte de la ropa llevaba oro. Púrpura carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Y noten que más iba a llevar la vestimenta del sumo sacerdote. Será de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice. Estas son joyas, hermanos. Grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellas. Noten que la vestimenta de los sumos sacerdotes, tanto en la ropa como en el pectoral, llevaba joyas. Si esto hubiese sido pecado, Dios no hubiese mandado esta orden de que los sacerdotes y los sumos sacerdotes se vistieran de esta manera. Porque el problema no está en las joyas, sino en el uso que se le da. Noten, ¿qué dijéramos, hermanos, de la ciudad santa? La Nueva Jerusalén tiene oro. Tenemos un canto que dice, calle de oro y mar de cristal. Si el oro fuera pagano, o fuera pecado usar oro, ¿cómo Dios va a permitir que la santa ciudad sea de oro? Por eso es que Dios no permitirá que ningún ladrón entre a la Nueva Jerusalén. Porque si Dios permite que un ladrón entre a la Nueva Jerusalén sin arrepentirse, ¿qué va a pasar? Va a ir con una piocha a escarbar o a picar la calle de la Jerusalén para robarse el oro. Por eso es que Dios no va a permitir que ladrones sin arrepentimiento entren a la Jerusalén, porque allí va a haber oro. Noten, Apocalipsis 21, versículos 18 al 21, hablando de la Jerusalén y su construcción. El material de su muro era de jaspe. Estas son joyas, hermano. Pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Noten que toda la ciudad es de oro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice y el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisopacio y el 11º jacinto. Y dice, y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Noten, perlas son joyas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Noten que el pecado no está en las joyas, sino en el uso que se le da. Noten que cada vez repito esto para que quede claro. Ahora, ¿qué dijéramos del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo llegó, después de andar vagando en el mundo, sirviéndole a Satanás, cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre, el hijo pródigo fue ataviado y se le puso un anillo en su mano. Lucas 15, 22. El padre de familia aquí es Dios. El hijo pródigo somos nosotros. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Si el anillo era pecado usarlo, Dios, ¿para qué se lo puso en esta parábola? Al hijo. Porque el anillo representa realeza. Somos real sacerdocio, nación santa. El anillo en los tiempos bíblicos se usaba como sello, como realeza. Identificaba a los reyes. Ahí tenían un sello. Noten. Ahora, ¿qué dijéramos del oro que hay en todo el mundo?
¿De quién es el oro? Es de Dios, hermanos. Ageo 2:8, un versículo que lo conocemos de memoria. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se pone a creer que si el oro fuera pagano o del diablo, no dijera la Biblia esto? El oro es de Dios, Dios ha creado el oro. Dios es el creador de las piedras preciosas. Dios es el creador de las joyas. Dios es el creador de los metales preciosos, no es el diablo. Por lo tanto, ¿cómo le podemos llamar pecado a un anillo, a un collar, a un brazalete hecho de oro? No es ese el pecado. El pecado es la forma en que se usa y para qué se usa. ¿Y cuál es la intención que me lleva a usarlo? Vamos a ver, esto se pone más interesante. Saben de que la Biblia también habla de cuando las joyas se usan de una forma inadecuada, cuando se usan por vanidad. Aquí va la otra dimensión del tema. Dios en sí no condena el uso de joya. Lo que condena es el uso que se le da. Aquí vemos un ejemplo de las hijas de Sión, las mujeres impías de Israel, así se le llama hijas de Sión, las mujeres vanidosas de Israel, que se vestían y se ataviaban para reflejar su vanidad, su orgullo, su ego. Muy diferente a José. José no permitió que el anillo o ese collar que le puso Faraón le fuera a moldear su carácter. Mientras que las hijas de Sión, noten en qué sentido están usando las joyas. Isaías 3, 16 al 21. Por eso, hermanos, cuando leemos la Biblia hay que leerla en su contexto, con una mente abierta, con una mente humilde de querer conocer la verdad. Isaías capítulo 3, versículos 16 al 21. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Noten, aquí está hablando de una conducta pecaminosa, la vanidad. Dios condena la vanidad, el ego y el orgullo, y andan con el cuello erguido, con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado de sus redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos y los joyales de las narices. Noten, hermano, aquí se está hablando de las joyas, usarlas en un sentido pagano. No podemos pensar de que Dios se esté condenando las fragancias, cuando Salomón dice que nunca falte el ungüento en tu cabeza. Las fragancias, el aroma, oler rico, como olía el incienso en el santuario. Aquí lo que está haciendo Isaías, condenando la idolatría y el paganismo de las hijas de Sión. O sea que el uso de las joyas aquí es un uso vanidoso, un uso indebido, contrario al carácter de Dios. Analicemos lo que dice el apóstol Pedro hablando de la vanidad. Noten lo que dice Pedro hablando del mal uso que se le da a la joya cuando se hace por vanidad, la vanidad. Hermanos y amigos, nunca vayamos a confundir aseo personal con vanidad. Una cosa es arreglo personal y otra cosa es vanidad. En este pasaje la Biblia condena la vanidad. 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 al 4. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de su esposa. Noten que está hablando de algo conducta, está hablando de algo de buen testimonio, está hablando de integridad, está hablando de ser personas ejemplares, está hablando de consagración. Noten, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,
sino el interno, en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Noten que aquí no está diciendo el apóstol Pedro que sea pecado ponerse una camisa cara, si es posible, si usted tiene dinero para comprar una camisa que valga dinero, no es pecado que usted la compre si tiene el dinero. O sea, el pecado no está en sí en las cosas, sino el uso que se le da. Noten, tampoco Pedro está diciendo que sea pecado usar oro y vestido lujoso. Lo que está diciendo que lo más importante es lo interno en el corazón. O sea que Pedro está condenando la vanidad. Entonces, si usted cree de que usar un anillo sea pecado, entonces pecó Rebeca, pecó José, pecaron los reyes y pecó Dios con hacer uso de ese tipo de parábola. Hablando de la parábola del hijo pródigo, de ponerle un anillo. Hermanos, por eso es que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con humildad, sin añadirle preconceptos y prejuicios humanos. El tema de Pedro acá es condenar la vanidad, condenar la vanagloria, usar joyas extravagantes para llamar la atención de la gente y que la gente ponga nuestra mirada en nosotros. El uso de joyas para exaltar el ego. Por eso aquí está hablando Pedro a mujeres santas, mujeres piadosas, mujeres que temen a Dios. Una mujer que tema a Dios se va a preocupar más por su apariencia interna que por la externa, sin dejar de arreglarse. Como dije, no confunda arreglo personal con vanidad. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre lo que dice Pedro. Dice atavío, dice ornamento, decoración, adorno. Y dice, se traduce también como cosmético. Noten, hermano, cosmético. La palabra atavío también se puede usar como cosmético. En el griego se usa también como cosmético. Dígame usted, hermano, ¿para qué una mujer se va a maquillar? Eso no es necesario. Simplemente eso es vanidad. El maquillaje no es arreglo personal. Arreglo personal es bañarse, hueler bien. Eso es arreglo personal. Vestirse con ropa aseada, eso es arreglo personal. El maquillaje es una vanidad. Inclusive eso significa Avon, vanidad. La famosa empresa que hace cosméticos, por eso es que le pusieron Avon porque significa vanidad. Es vanidad. Maquillarse, pintarse el cabello, eso es vanidad. Eso no es necesario. Porque una cosa es arreglo personal y otra cosa es vanidad. No vayan a confundir. Una cosa es que nos arreglemos, que nos bañemos, que olamos rico, y otra cosa es vanidad. Dice cosmético, deriva del griego cosmos. No es apropiado que una mujer cristiana haga una vana exhibición del vestido y de los adornos. Noten, está hablando de vanidad. Para llamar la atención a sí misma. Y este versículo barre con muchas hermanas que vienen a la iglesia, no para venir a adorar a Dios, sino para venir a modelar su vestido y hacer competencia con otras hermanas. Usan la iglesia como un estilo de pasarela. Eso es lo que está condenando Pedro acá. Está condenando vestirse con adornos ostentosos para llamar la atención, para que la gente nos mire a nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. Aunque nosotros no podemos juzgar el corazón de la persona, pero Dios sí nos conoce. Dios condena la vanidad. La vanidad es pecado. Usar joyas, usar relojes caros, usar anillos caros, anillos de oro, piedras preciosas para que la gente ponga nuestra mirada en nosotros. Eso es vanidad, eso lo condena Dios. Y esto lo repite Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí otra vez Pablo explica
que como hijos de Dios tenemos que buscar el ornato interior, tener un corazón que teme a Dios, no andar buscando vanidad que contraría los principios divinos. O sea que tanto Pedro y Pablo no están diciendo que las joyas sean pecado, sino lo que están condenando es la vanidad. ¿Estamos de acuerdo? Saben de que alguien no puede andar ningún tipo de joyas, ni oro ni plata en sus dedos, ni tampoco en su cuello. Pero es posible que pueda andar también un reloj caro. Y alguien puede decir, no, el reloj lo uso para ver la hora. Y muchos cristianos usan relojes, pero también el reloj puede considerarse una joya. Pero yo no puedo juzgar el corazón de esa persona para decir de que está usando ese reloj por vanidad, porque solamente Dios lo conoce. ¿Sí? Aunque el reloj está considerado como una joya, saben de que hay relojes que valen hasta $1.000.000. Hay un reloj que se llama Rolex, que valen hasta $150.000, el más caro. Está otro que se llama Patek Philippe, que vale casi $3.000.000. Está otro que se llama Jacob Van Cooke, algo así parece que se llama. Relojes que solamente los pueden andar los millonarios en este mundo. Noten. Pero alguien puede decir, pero el reloj se usa para ver la hora, pero también es vanidad. Depende la intención o cuál es el uso que le estoy dando. O sea, lo que quiero plasmar en su mente, hermanos, es que tenga un concepto claro de que el pecado no está en las joyas, sino en el uso que se le da. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como cristiano, como adventista del séptimo día, no usamos joyas, no porque sea pecado. Y esto quiero aclararlo a los hermanos que están confundidos. Y quiero aclarar esto. Si usted ha disciplinado a un miembro de junta o un miembro de iglesia porque usa un anillo de boda, porque es pecado, según usted, ha cometido un gran error. Ni la Biblia, ni el manual de iglesia, ni las 28 creencias dicen de que por eso alguien sea disciplinado, porque eso no se considera pecado. El pecado está en el uso que se le da. Ahora bien, los adventistas del séptimo día no usamos ningún tipo de joya. ¿Por qué? Porque no la necesitamos. ¿Para qué la vamos a necesitar? Simplemente se usaría para que la gente ponga su mirada en nosotros. Por ejemplo, andar con un montón de collares. Por ejemplo, imaginémonos, hermanos, un cristiano que anda un montón de cadenas de oro, de collares y anillos. Eso la gente le va a llamar mucho la atención. Aparte que los delincuentes también le van a llamar mucho la atención. Pero se estaría usando como una vanidad. Porque no es necesario. En nuestra cultura no es necesario. Y eso es lo que está condenando Pablo y Pedro. La vanidad. Si usted usa un anillo, ¿para qué lo va a usar? Los adventistas del séptimo día no usamos anillos ni collares, porque los consejos de Pablo y Pedro son claros. Son claros porque Dios acá está condenando la vanidad. Porque hoy, en la actualidad, no necesitamos usar anillo. Es innecesario. ¿Me doy a entender? La cultura en que vivimos es innecesario. Si alguien usa collares, prendas lujosas, simplemente sin conocer el corazón de la persona, es simplemente pura vanidad. Porque no es necesario. Por lo menos el reloj se ve la hora. Aunque se considera una prenda, una joya, pero se usa para ver la hora. En cambio, un collar, andar collares en los tobillos, hay mujeres que usan collares en los tobillos. Eso es innecesario, vanidad. Entonces, la iglesia adventista no usa ningún tipo de joya porque se considera como una vanidad. No es que la joya sea pecado, lo que Dios condena es la vanidad. Noten lo que dice el Espíritu de Profecía,
sobre el uso de joyas como iglesia. La iglesia adventista no es necesario que use joya. Los adventistas no usamos joyas porque no son necesarias. Si alguien las usa, únicamente sería por vanidad. ¿Sí? Joya de los Testimonios, tomo 1, página 350, párrafo 3 dice: el vestirse sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está en armonía con nuestra fe. Noten esta otra cita hablando de usar collares. ¿Para qué andar un montón de collares en el pecho? ¿Para qué? Noten cómo dice esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 129. Está también en el libro Hijas de Dios, página 151, párrafo 1 dice: vi que la apariencia exterior es un índice de lo que hay en el corazón. Noten, vemos claramente que aquí está condenándose la vanidad. Cuando el exterior se llena de cintas, noten para qué andar un montón de cintas aquí, collares. Cuando el exterior se llena de cintas, collares y cosas innecesarias, ¿para qué voy a andar 5 anillos aquí? ¿Para qué voy a andar un Rolex de $150,000? Eso es innecesario. Para eso hay Casios que valen $20 y me van a dar la hora igual. Claro, no estamos condenando a quienes lo compren, no estamos condenando a los famosos porque compren un reloj de esa cantidad de dinero. Si lo tienen, cómprenlo. Pero como pueblo de Dios, Dios condena, aquí está condenando la vanidad. Dice, no podemos llenar el exterior con cintas, collares y cosas innecesarias. Muestra claramente, noten, el exterior muestra claramente que el amor de todo eso está en el corazón. A menos que tales personas sean limpiados de su corrupción, nunca podrán ver a Dios, porque únicamente los puros de corazón lo verán. Noten que el problema está acá en el corazón, hermanos. La vanidad, hermanos. Ahora, vamos a responder la pregunta que aún no hemos respondido. ¿Es pecado usar anillo de boda? Ahora, vamos a pasearnos especialmente no en toda la joya, porque ahí vemos el contexto y el uso que se le puede dar. Vamos a pasearnos hoy solamente en el anillo de boda, porque ese es el tema. Lo que he explicado en este estudio simplemente es la base para que podamos comprender que el problema no está en las joyas, sino en el uso que se le da. Las joyas, el oro, la plata, las piedras preciosas, las perlas, provienen de Dios y Dios es el creador de ellas. Por lo tanto, no hay pecado en ella, sino en el uso que se le da. ¿Estamos claros? Si comprendimos esto, vamos a comprender lo que viene a continuación. Abran su mente y pongan atención. ¿Es pecado usar anillo de boda? ¿Es justificable que una pareja de esposos sea disciplinada por usar anillo de boda en la iglesia o por portar anillo de boda? ¿Qué dice la Biblia y qué dice el Espíritu de profecía? Vamos a ver que depende. Toda regla tiene su excepción. Recuerden lo que dije al principio. No seamos liberales ni fanáticos, radicales como los fariseos. El diablo quiere que nosotros seamos de esa manera. Hermanos, Elena de White dice que como adventistas del séptimo día, los esposos no es necesario que usen anillo de boda. ¿Dónde dice eso? Testimonios para los ministros, página 180, párrafo 2. Porque muchos creen de que el anillo es una muestra de fidelidad. Si me ven un anillo, la gente va a decir, ese es casado. No, hermano. La mujer o el hombre que quiere ser infiel, lo va a hacer atrás de la pareja. Hay personas que han sido infieles, teniendo a su cónyuge cerca. No importa si tienen anillos o no. Porque el problema no está en el anillo, sino en el corazón de la persona. Noten cómo dice Testimonios para los ministros, página 180, párrafo 2 dice. Noten cómo dice esta cita, hablando del anillo de boda. Testimonios para los ministros, página 180, párrafo 2 dice. Algunos se han preocupado con respecto al uso del anillo de compromiso
y les parece que las esposas de nuestros ministros debieran amoldarse a esa cultura. O sea, estaban discutiendo en la iglesia. Noten lo que estaba pasando en la iglesia en los tiempos de Elena de White. Estaban discutiendo. Había un grupo de hermanos que estaba diciendo, las esposas de los ministros, para que se identifiquen que son fieles y son mujeres casadas, deben de usar un anillo para que se amolden a la costumbre. Y dice ella, noten lo que dice Elena de White, todo eso es innecesario. Hermanos, es innecesario. La fidelidad de los esposos no se basa en anillo, sino en el temor de Dios. Un esposo infiel o una esposa infiel le va a ser fiel aún cerca del cónyuge. Pero si alguien es fiel, independientemente sean de anillo o no, le va a ser fiel aún hasta el otro lado del mundo. Va a permanecer fiel, porque su fidelidad no depende de su cónyuge que lo esté viendo, sino de Dios. José era fiel a Dios. José era fiel a Potifar y a Faraón en Egipto, no por llevar un anillo, sino porque temía a Dios. Esto está diciendo ella. Eso es innecesario. Tengan las esposas de los ministros el eslabón de oro que vincula su alma con Jesucristo, un carácter puro y santo, el verdadero amor y la mansedumbre y la piedad que son los frutos producidos por el árbol del cristiano, y su influencia estará segura en cualquier parte. Cuando los esposos temen a Dios, van a ser fieles a sí mismos. Es innecesario usar anillo de boda. Así que los hermanos que discuten eso y que están a favor de usar anillo de boda, es innecesario. No es que sea pecado, es innecesario. Repito, no hay ningún versículo bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis donde diga que usar un anillo sea pecado. Lo acabamos de ver. Lo que está diciendo ella que es innecesario. En el mundo que vivimos no es necesario usar anillo de boda. Noten cómo lo estoy repitiendo. Y les aseguro que a pesar de que este tema lo estoy explicando bien, habrán hermanos radicales y con mente cerrada que no van a poder captar este mensaje. Lo digo con seguridad. Siempre hay hermanos con mente cerrada. Tienen la boca abierta y su mente cerrada. No pueden entender lo que estamos tratando de decir. El pecado no está en las cosas, sino en la vanidad, en el uso que se le da. Aquí dice Elena de White, es innecesario que los esposos usen anillo. Es innecesario. Ahora, yo les dije que depende. Siempre hay una regla de excepción. Ahora, vamos a ver que en este mismo capítulo, Elena de White dice que en los países donde es obligatorio usar anillo de boda, los esposos deben de usarlo. Cuando es ley de un país, ¿saben de que hay países donde es ley? Bueno, si ella lo dice es porque es cierto eso. No sé, yo no conozco los países. Usted dígame qué países donde es ley, es imperativo usar anillo de boda. Ella dice, donde los países es una ley que se use anillo de boda, no se puede considerar como pecado eso ni como un ornamento. Testimonios para los ministros, página 180, párrafo 2 dice, en el mismo párrafo, en los países donde la costumbre impera, o sea que es una ley, no nos sentimos obligados a condenar a aquellos que usan un anillo de compromiso. No anden condenando. Hermanos, usted no puede andar anillo de boda, pero quizás sea un gran corrupto, porque no es el anillo que va a cambiar a alguien. Eso quiere decir ella. Noten. Llévenlo si pueden hacerlo a conciencia, pero ninguno de nuestros misioneros debe sentirse que llevar un anillo acrecentará su influencia en una J o en una tilde. Si son cristianos, ellos se mostrarán en su carácter semejante al de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermano? Estos hermanos que condenan el anillo de boda, quizás son los que viven más una vida corrupta. Eso está diciendo ella. No seamos como los fariseos, andar condenando. ¿Cómo yo le voy a poner disciplina a una hermana porque anda un anillo de boda?
¿Quién soy yo para disciplinarla? ¿A dónde dice que es pecado? ¿A dónde dice que yo le puedo poner una disciplina a una hermana? ¿Quién se inventó esa ley? Dígame. Y yo voy a aceptar que me corrijan. Corríjanme. Pero corríjanme con un escrito está, no con fanatismo, ni así creo yo. Así me enseñaron. No. Los adventistas hablamos con un así dice Jehová. Lo que pasa es, hermanos, que nos hemos creado tabúes y ideas preconcebidas y las hemos traído a la iglesia y las queremos imponer. Si no hacen esto que yo digo, están en pecado, como los fariseos. El manual de iglesia dice las causas por las cuales alguien se puede disciplinar. Leen el manual de iglesia, ancianos, líderes de junta. En el manual de iglesia dice las causas por las cuales un miembro de iglesia puede ser disciplinado y privado de sus privilegios. Ni una dice por usar un anillo de boda. Por lo tanto, las juntas de iglesia que están disciplinando a sus miembros o quitándole los privilegios por usar un anillo de boda, están representando mal a la iglesia adventista. Váyanse a la iglesia adventista, váyanse a una iglesia protestante radical. Yo conozco iglesias protestantes radicales. Una vez estuve platicando con un pentecostal. Yo creo que era de una iglesia que se llama Patriarca, Apóstoles y Profetas. Él decía de que para ir a la iglesia no tenemos que usar corbata porque la corbata era pagana, sino que tenemos que usar la camisa hasta en el último botón. O sea que si andamos en el mercado, tenemos que andar con la camisa así abotonada hasta arriba, en el último botón, pero sin corbata. Si vamos allá al campo, tenemos que andar con la camisa así, porque si nos quitamos ese botón primero y andamos así, sin el botón del primero, estamos pecando. Noten qué ideas diabólicas, qué ideas radicales. ¿Cómo se pone a creer que si yo voy a la playa me voy a ir con la camisa así? Son locuras, gente que yo les llamo gente enferma mental. Hermanos, tenemos que ser cristianos maduros. Tenemos que ser cristianos espirituales. Dios quiere que seamos cristianos espirituales, no fanáticos ni liberales. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí dice que usar anillo de boda no cambiará en ninguna manera ni una jota o una tilde. Si son cristianos, ellos se manifestarán en un carácter semejante al de Cristo, en sus palabras y en sus obras. En el hogar, en el trato con los demás, se revelará por su paciencia, longanimidad y bondad. Manifestarán el espíritu del Maestro, poseerán su belleza de carácter, su hermosa disposición y su corazón lleno de simpatía. Hay hermanos que ponen ejemplos fuera de contexto, pero el Maestro, Cristo Jesús, nunca usó un anillo de oro, nunca usó un reloj. ¿Qué argumentos más descabellados? Cristo no vino para eso. Cristo vino con una misión, a morir y a rescatar lo que se había perdido. Inclusive muchos hermanos dicen Cristo porque nunca se casó. Sí, casarse no es pecado. Hermanos, Cristo no vino a esta tierra para establecer una familia, sino para morir por nosotros. Hay quienes ponen unos ejemplos absurdos y fuera de contexto. Yo no puedo poner como ejemplo al Maestro en casos de este tipo. Si en verdad quiero poner a Cristo como ejemplo, tiene que ser en carácter, en mansedumbre y en santidad, no poniéndose esos tipos de ejemplos. Cristo nunca usó un sombrero. En los tiempos de Cristo no existían sombreros. Cristo nunca usó saco y corbata. En los tiempos de Cristo no usaban saco y corbata. Ahora, esto es bien importante, hermano. Aunque la Biblia no habla saco de corbata, pero esta es una prenda de vestir que está en armonía con nuestra fe. Noten, hay modas que son contrarias a nuestra fe, pero hay modas que están en armonía con nuestra fe. El vestirse lo mejor que se pueda para representar a Cristo. Tenemos que representar a Cristo no solamente con nuestro carácter, sino también con cómo nos vestimos, hermanos. Y eso es lo que viene enseñando el Espíritu de profecía. Que ponerse un anillo de boda no es pecado, a menos el uso que se le dé. Porque lo que Dios condena es la vanidad, no el anillo en sí. Y recalco muchas veces esto para que no vaya a haber ninguna mala interpretación de mis palabras. El pecado no está en las cosas, sino en el uso que se le da. El manual de la iglesia, noten, por eso es que las juntas de iglesia, ancianos, líderes, directores de escuela sabática, tienen que conocer el manual. Hay miembros de junta que no conocen nada del manual,
son ignorantes, disculpen la palabra. El Manual de Iglesia 2022, página 174, dice lo mismo. En algunos países la costumbre de usar anillo matrimonial es considerado como algo imperativo, o sea que es una ley. Y llegó a ser en la mente de la gente un criterio de virtud y por lo tanto no es considerado como un ornamento. En tales circunstancias no sentimos que debemos condenar esta práctica. No anden condenando, hermanos. Oren por la persona. Si usted cree que alguien está mal, hable con él. Pero no le vaya a decir, yo así lo creo. O aquí mi iglesia así lo enseña. No, diga, así dice la Biblia. Muchas veces queremos hacer nuestros prejuicios y preconceptos una doctrina para querer imponerlos por los demás. Hay cosas, hermanos, que no alteran en ningún principio la doctrina de la iglesia, ni tampoco nuestro carácter. Lo que sí Dios condena es la vanidad. Los vanidosos nunca entrarán en el reino de los cielos. Espero, hermanos, que esta clase haya quedado clara. Me gusta explicar bien los temas para que queden claros los temas y no vayamos a andar especulando ni sacando de contexto las palabras. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este estudio. Gracias, Padre, porque tu palabra no condena la joya, no condena los anillos, sino el uso que se les da. Gracias, Padre, porque a pesar de que tenemos mucha luz, muchos seguimos en rebelión y en apostasía. Ayúdanos, Señor, a comprender de que nosotros, como hijos de Dios, no hemos sido llamados a usar ornamentos innecesarios como joyas, anillos. Hemos sido llamados para ser embajadores de Cristo, para representarte como reyes y sacerdotes en esta tierra. Hemos reconocido de que siempre hay una regla de excepción, aunque el anillo en sí no es pecado, pero el uso que se le da puede quizá algunas veces ser piedra de tropiezo para muchas personas que no conocen el Evangelio. Bendícelo, Señora, que seamos cristianos maduros espiritualmente y que seamos cristianos bíblicos, sin seguir las corrientes del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga.